Hola amigos, nos encontramos en la Universidad de las Fuerzas Armadas. El día de hoy les vamos a hablar sobre la primera explosión demográfica que dio paso a la revolución agrícola. Tendrán muchas dudas, pero nosotros les vamos a esclarecer a continuación. ¿Saben qué es la revolución agrícola y qué la produjo? ¿Saben cuáles fueron los cambios y las consecuencias que hubo en esta revolución? Se entiende por revolución agrícola a una serie de importantes cambios sucedidos durante el siglo XVIII en los campos de Gran Bretaña. Se dice que se inició ahí, puesto que en este sitio se implementaron algunos inventos, por ejemplo, la incorporación de maquinaria que ayudó a acelerar el proceso de cosecha y sembrado. Revolución agrícola. Como en los tiempos anteriores también a lo largo del siglo XIX, la agricultura conservaba un papel esencial en la economía europea. En 1860 todavía ocupaba a algo más del 60% de su población activa. Constituía una de las partidas fundamentales del comercio nacional e internacional y sus periodos de crisis influían considerablemente no solo en los demás sectores económicos, sino también en la vida política. Aunque con el ritmo mucho más lento que en la industria o el comercio, también en el terreno agrario se produjeron transformaciones que se inician ya en principios del siglo XVIII y que se irían asentando de forma desigual a lo largo del siglo XIX. La revolución agraria contribuyó a la efectividad de la primera revolución industrial principalmente de tres formas. La primera, alimentando la creciente población y, sobre todo, a la población de los centros industriales. 2. Aumentó el poder de compra de los campesinos para la adquisición de los productos de la industria. 3. Suministrando una parte importante del capital necesario para financiar la industrialización. La revolución agraria se caracterizó por dos grandes cambios. El primero es el cambio en la estructura agraria. Los cercamientos de las propiedades agrícolas son un proceso que, estimulados por la subida del precio del trigo, provocado por el crecimiento y las circunstancias internacionales. Este fenómeno transformó la estructura del campo inglés en un doble aspecto. El sistema de campo abierto fue sustituido por el de campo vallado y se produjo una concentración de la propiedad a costa de los terrenos comunales y de los pequeños propietarios, que, incapaces de costear los gastos de cercado y arruinados, se vieron obligados a abandonar sus tierras y emigrar a la ciudad, mientras los grandes propietarios ensanchaban sus propiedades tecnificando el trabajo y conseguían aumentar los rendimientos. 2. Cambios en las técnicas y en los cultivos. Entre las innovaciones técnicas más importantes que tienen lugar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII destacan la eliminación del barbecho mediante el abonado y la rotación de cultivos, como por ejemplo el trigo, los nabos, la cebada y el trébol, que hacían que la tierra siempre estuviera ocupada y evitaba su agotamiento. Asociación de agricultura y ganadería gracias a la introducción de plantas forrajeras, como por ejemplo la remolacha y la alfalfa en el sistema de rotación. Aparición de nuevo utillaje agrario, como el arado de hierro y la sustitución del buey por el caballo de tiro. Progresos en la irrigación, el drenaje y el abonado de la tierra. Cierta especialización comercial favorecida por la nueva maquinaria y las plantas nuevas, como por ejemplo la patata y el maíz. Mayor peso de ganado, que comenzó a estabularse y especializarse y que dada su rentabilidad, sobre todo la del ganado lanar, impuso la ampliación de las praderas artificiales. ¿Sabías que se suscitó una primera explosión demográfica? ¿En serio? ¿Cuánto fue? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Me podrían explicar? Claro, te lo voy a explicar en este momento. Explosión demográfica. La primera explosión demográfica explica el paso de un régimen demográfico preindustrial presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad a un sistema agrícola con un fuerte incremento de la población y posteriormente postindustrial, con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. Inicialmente, este proceso era la relación entre los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos que se produjeron en el siglo XVIII en los países desarrollados de Europa y por tanto se establece una relación de causalidad entre población, desarrollo y crecimiento demográfico. No se conocen con certeza las causas de este desarrollo y la naturaleza y el ritmo de descenso de las tasas de mortalidad,
Muchos historiadores han querido establecer una relación entre este fenómeno y una mejora en la calidad y cantidad de la alimentación, debida a una mayor producción agrícola, pero lo cierto es que no se dispone de una explicación clara. Uno de los problemas que ya se planteaba a fines del siglo XVIII consistía en cómo alimentar a esta población creciente, recurriéndose a la roturación de nuevas tierras, a la aplicación de nuevos métodos de cultivo y a la ampliación de estos, pero lo cierto era que la producción agraria, aunque mejoró, aún no era suficiente para alimentar a la creciente población. Medicina. Hubo grandes avances de ella, pues ya en el siglo XVIII Jenner había descubierto la vacuna de la viruela, y a fines del siglo XIX científicos como Louis Pasteur, Robert Koch, etc., dieron el primer paso para la generación de los antídotos, vacunas y sueros del tifus, el cólera, la rabia, la difteria, el tétano y la tuberculosis, al igual como el cirujano Joseph Lister había introducido la utilización de antisépticos en cirugía, que se empezaron a emplear anestésicos en las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la extensión, aplicación y asimilación de estos adelantos era muy lenta y desigual. Crecimiento urbano, el cual fue muy lento a lo largo del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. Pero a partir de 1870 se produjo una aceleración en el éxodo rural y en el desarrollo de las ciudades. La industria, concentrada en las ciudades, reclama una mano de obra abundante. Los artesanos rurales no pueden resistir la competencia de las fábricas y se constituyen en las primeras emigrantes. Más tarde, la revolución agrícola permite al introducir máquinas en el trabajo de la tierra, reducir el número de los campesinos, cuyos excedentes pasan a engrosar las masas de obreros industriales urbanos. Migración. Se ha calculado que entre 1800 y 1930 abandonaron Europa unos 40 millones de habitantes. El proceso fue lento hasta la crisis económica y de políticas de 1846 a 1848. Momento en que se acentuó, aunque no alcanzó gran intensidad hasta el último cuarto del siglo XIX, y se convirtió en algo espectacular entre 1900 y 1914. La revolución agrícola se produjo durante la revolución industrial, comenzando en Inglaterra antes de mediados del siglo XVIII. Antes de la revolución, la tierra estaba dividida en parcelas abiertas no cercadas, los open fields, que pertenecían a una aldea, un pueblo o una ciudad, cuyos vecinos se aprovechaban gratuitamente de ellas y solían estar dedicadas al pasto de los animales o a la cosecha. Lo que se cosechaba iba destinado al autoconsumo de los agricultores, siendo por tanto una agricultura de subsistencia. Además, en estas tierras se utilizaba la técnica del barbecho, técnica en la que la tierra se deja sin sembrar durante una o varias estaciones. Para su trabajo se herramientas muy básicas, como hoces, picos y machetes, que requerían de mucha mano de obra. Pero a mediados del siglo XVIII, todo ese sistema cambió gracias a la revolución industrial. El gobierno de Inglaterra publicó la ley de acercamiento, en Closure Law en inglés, por la que se suprimían las propiedades comunales, se subastaron públicamente y las compraron los más ricos, como nobles y burgueses. Las fincas se cercaron, y la mano de obra antes necesaria se trasladó a la ciudad para trabajar como obreros en las nuevas fábricas, contribuyendo al proceso revolucionario. Al mismo tiempo, la técnica del barbecho fue sustituida por el sistema Norfolk, que consistía en la rotación de cultivos sin agotar nunca la tierra ni dejarla improductiva. El orden que se seguía era el trigo, luego los nabos, cebada y trébol. Este sistema fue inventado por Lord Townshend, embajador inglés en Holanda, que se inspiró en los métodos que había visto practicar en los Países Bajos. Con el nuevo sistema de rotación, aumentando la productividad
y desaparecieron los campos destinados al consumo de ganado, valiéndose de las plantas forrajeras para el alimento de los animales, pudiéndose así estabular el ganado. Otra mejora fue la introducción de las nuevas máquinas para este sector, que facilitó el trabajo e incrementó la producción. Los inventos introducidos fueron muchos, como la sembradora de Jethro Tull, que permitía ahorrar semillas y mano de obra; la segadora de McCormick, que tirada inicialmente por caballos, que realizaba el trabajo que un gran grupo de mano de obra haría; y la trilladora de Turner, que separaba eficazmente la paja del grano. Estos cambios e innovaciones mejoraron el rendimiento de las tierras, dando paso a que el agricultor superara el nivel básico de la recolección, y con lo que no se empleaba para autoconsumo se comerciaba, sacándole un beneficio económico a la agricultura. El ganado se estabuló, sacándole más partido a la agricultura. Y el empleo de las fábricas aumentó y las ciudades estuvieron más habitadas. Y en menos de un siglo, los rendimientos agrícolas se incrementaron un 90%. En toda Europa se implantó el modelo inglés paulatinamente, siendo que en unos países llegará antes tal revolución que en otros, como Francia, que fue la siguiente en dar tal paso, más tarde España. En cambio, Rusia se unió a la revolución hace poco. Este trabajo ha sido realizado por Ana Tejedor, Bruno Serra, Claudia Sumsi, Andrea Varela, Marta Muñoz y Marta Ramos. La revolución agrícola se produjo durante la revolución industrial, comenzando en Inglaterra antes de mediados del siglo XVIII. Antes de la revolución, la tierra estaba dividida en parcelas abiertas no cercadas, los open fields, que pertenecían a una aldea, un pueblo o una ciudad, cuyos vecinos se aprovechaban gratuitamente de ellas y solían estar dedicadas al pasto de los animales o a la cosecha. Lo que se cosechaba iba destinado al autoconsumo de los agricultores, siendo por tanto una agricultura de subsistencia. Además, en estas tierras se utilizaba la técnica del barbecho, técnica en la que la tierra se deja sin sembrar durante una o varias estaciones. Para su trabajo se empleaban herramientas muy básicas, como hoces, picos y machetes, que requerían de mucha mano de obra. Pero a mediados del siglo XVIII, todo ese sistema cambió gracias a la revolución industrial. El gobierno de Inglaterra publicó la ley de acercamiento, Enclosure Law en inglés, por la que se suprimían las propiedades comunales, se subastaron públicamente y las compraron los más ricos, como nobles y burgueses. Las fincas se cercaron, y la mano de obra antes necesaria se trasladó a la ciudad para trabajar como obreros en las nuevas fábricas, contribuyendo al proceso revolucionario. Al mismo tiempo, la técnica del barbecho fue sustituida por el sistema Norfolk, que consistía en la rotación de cultivos sin acotar nunca la tierra ni dejarla improductiva. El orden que se seguía era el trigo, luego los nabos, cebada y trébol. Este sistema fue inventado por Lord Townshend, embajador inglés en Holanda, que se inspiró en los métodos que había visto practicar en los Países Bajos. Con el nuevo sistema de rotación, aumentando la productividad, y desaparecieron los campos destinados al consumo de ganado, valiéndose de las plantas forrajeras para el alimento de los animales, pudiéndose así estabular el ganado. Otra mejora fue la introducción de las nuevas máquinas para este sector, que facilitó el trabajo e incrementó la producción. Los inventos introducidos fueron muchos, como la sembradora de Jethro Tull, que permitía ahorrar semillas y mano de obra; la segadora de McCormick, que tirada inicialmente por caballos, que realizaba el trabajo que un gran grupo de mano de obra haría; y la trilladora de Turner, que separaba eficazmente la paja del grano. Estos cambios e innovaciones mejoraron el rendimiento de las tierras, dando paso a que el agricultor superara el nivel básico de la recolección, y con lo que no se empleaba para autoconsumo se comerciaba, sacándole un beneficio económico a la agricultura. El ganado se estabuló, sacándole más partido a la agricultura. Y el empleo de las fábricas aumentó y las ciudades estuvieron más habitadas. Y en menos de un siglo, los rendimientos agrícolas se incrementaron un 90%.
En toda Europa se implantó el modelo inglés paulatinamente, siendo que en unos países llegará antes tal revolución que en otros, como Francia, que fue la siguiente en dar tal paso, más tarde España. En cambio Rusia se unió a la revolución hace poco. Este trabajo ha sido realizado por Ana Tejedor, Bruno Serra, Claudia Sumsi, Andrea Varela, Marta Muñoz y Marta Ramos. Programa 37. La explosión demográfica. En este programa se explicarán las causas y consecuencias de la explosión demográfica. En 1940, México contaba con casi 20 millones de habitantes. Para 1970, la cifra había crecido a 48 millones. Algunas de las causas de este rápido crecimiento demográfico fueron la mejora en las condiciones alimenticias e higiénicas y un mayor acceso a servicios de salud. Por otra parte, mientras que en 1940 casi el 70% de la población vivía en zonas rurales, para 1960 más del 50% vivía ya en ciudades. Este rápido crecimiento, junto con el paso a una sociedad urbana, representó y sigue representando grandes retos para el país. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. En 1930 y tantos regresa de Italia un célebre, el fundador de la democracia mexicana, Gilberto López. Regresa de Europa y la idea es que México está muy despoblado en el norte de la República y siempre hay la preocupación de si no Estados Unidos volvería a intervenirnos y a quitarnos el territorio. Entonces convence al presidente Cárdenas que sería conveniente poblar el país. ¿Sí? Y por otro lado también estaba surgiendo la industrialización del país. Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, tenían industrias y necesitaban gente para eso. Entonces México, la política mexicana fue tenga muchos hijos, tenga mucha población, precisamente para cubrir el territorio y para alimentar la industria. Las familias tenían en promedio 7 hijos, en promedio 7 hijos. Es decir, que si mi familia tenía 4, por ejemplo, fueron 5 los hermanos de mi madre, bueno, mi abuela tuvo 7 precisamente, ¿no? Pero si tenía 4, otro necesitaba tener 10 o 11 para compensar el promedio. Una tía mía tuvo 20 hijos. Pero por otro lado, una de las demandas de la revolución fue mejores condiciones de vida de la población. Entonces surgió la salud pública, el drenaje, el agua potable y sobre todo el gran avance de la medicina en el mundo, que liberó medicamentos cada vez más eficientes contra la enfermedad. El ejemplo que tengo, creo que es el más ilustrativo, fue cuando durante la Guerra Mundial Alejandro Fleming finalmente liberó la penicilina. Esto significó que se podían curar las enfermedades infecciosas, que fue un azote muy grande de la humanidad. En el siglo XIV, la peste negra, una enfermedad infecciosa, acabó con la mitad de la población de Europa. Entre muchas causas, cuando los españoles llegaron a México a conquistar a los aztecas, la viruela y otras enfermedades infecciosas causaron una alta mortalidad también en la población azteca, que no estaba inmunizada ante esto, ¿verdad? La penicilina acabó con todo eso, inmunizó a toda la población, prácticamente casi nadie se muere de una enfermedad infecciosa. Entonces la gente vive más, se muere menos, los nacimientos agregan población, las defunciones la quitan, y entonces esto hace que la población crezca, si nacen muchos y mueren pocos, digamos, ¿no? El ritmo de crecimiento de la población no fue el mismo en todo el país. Estados como Oaxaca y Zacatecas crecieron a un ritmo de 1.6% entre 1960 y 1970, mientras que en el Estado de México la población creció en ese mismo periodo a un ritmo de 7.6%. Otros estados que tuvieron un ritmo lento de crecimiento fueron Hidalgo con 1.9% y Tlaxcala y San Luis Potosí con 2 y 2.1% respectivamente. En el otro lado del espectro, los demás estados que crecieron a un ritmo rápido fueron Quintana Roo con 6%, Baja California con 5.5% y Morelos con 5%.
realidad México tuvo un progreso muy importante durante esa época. Hubiera sido muy difícil darle educación a todos estos niños. Yo soy todavía parte de esa explosión demográfica, ese alto crecimiento demográfico, generaciones de famoso baby boom. Yo recuerdo que cuando yo era niño, durante la presidencia de López Mateos, fue cuando se expandió muchísimo el sistema educativo nacional, gracias precisamente a eso. La economía hacía que produjéramos, esto creaba riqueza y la riqueza a su vez se derramaba sobre la población, dándoles educación, dándonos infraestructura como drenaje, agua, salud pública, etc., ¿no? En realidad hay un problema con el crecimiento demográfico. Voy a poner un ejemplo. Un tren, usted no lo puede parar de golpe. Tiene que darle un tramo para que pare. Eso se llama la inercia, que seguramente lo están viendo en física en secundaria. Bueno, en la demografía pasa lo mismo. Ese crecimiento no cede, tiene una inercia que sigue. Y aunque ustedes no lo crean, es ese crecimiento demográfico de la época de alto crecimiento lo que hoy está provocando la gran demanda de empleo. Gran parte del crecimiento de la mano de obra, de la demanda de hoy, de la gente que hoy quiere trabajar, es porque se gestó en el alto crecimiento del pasado, ¿sí? Y el fuerte envejecimiento que ha sufrido el país a mediados de siglo, precisamente somos nosotros los que venimos precisamente de ese alto crecimiento. El crecimiento demográfico no se detiene, se parte una inercia que sigue cada muchas décadas para que desaparezca. Entonces, hoy lo que estamos viviendo, estas demandas son precisamente resultados del crecimiento demográfico alto del pasado. La historia no se acaba. Las estimaciones son que en el planeta, en 1950, vivían 2.535 millones de personas. Hoy casi somos 7.000 millones. Hay que ver un poco la perspectiva. En 1970 eran 3.700 millones. Es decir, había aumentado 1.200 millones la población en 20 años. La tasa de crecimiento, sin embargo, era de 1.9%, que en términos demográficos, digamos, es media alta, ¿sí? Bueno, América Latina, que creció de 168 millones a 288, creció a 2.7% anual. Fíjense que es bastante más alto que 1.9. México pasó de 28 a 52, es decir, 3.1%. Y Venezuela pasó de 5 a 11, más que duplicó su población, creciendo a 3.7. ¿Sí? Una tasa de 3.5 duplica la población cada 20 años. Entonces, en realidad la preocupación precisamente de los políticos en el mundo, etcétera, en los años 60 era, estamos creciendo muy rápido, estamos creciendo demasiado rápido, nos estamos casi duplicando cada 20 años o cada 30 años, hay que parar un poco el crecimiento demográfico. Estos ejemplos muestran claramente cómo estaba México ubicado, ¿sí? Yo creo que México y Venezuela eran los países que han crecido más rápido en la historia de la humanidad en un periodo de 20-30 años. ¿Sí? Por lo menos de la historia demográfica no existe otro caso igual. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. No sé quién, no fuimos los demógrafos, quizá un periodista, un político allá en los años 60, preocupado por el crecimiento de la población, le llamó explosión demográfica. Pero a mí me parece un concepto infeliz, realmente poco útil, además como agresivo, ¿no? Pareciera como que vamos a explotar. México en esa época crecía muy rápido. México duplicó su población, más que duplicó su población, de 1940 a 1970. Casi todos los países que le llamamos hoy el tercer mundo, el de desarrollo, etcétera, crecían muy rápido y esto preocupó a algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos y algunos países europeos, de tal manera que preocupados por este problema, en 1974 en Bucarest, Rumanía, se celebra la Reunión Mundial de Población y
todos los países del mundo, incluyendo China, asistieron a la conferencia y todos acordaron hacer un esfuerzo por reducir el crecimiento demográfico. Entonces, es en esa época que surge este concepto, esta preocupación por si realmente el crecimiento demográfico no pudiera ser un impedimento para el crecimiento económico. Hoy sabemos que no lo es, pero en aquella época surgió esta preocupación. La explosión demográfica se refiere al rápido crecimiento de la población mexicana en el periodo 1940-1970 a causa de las altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, mejora en los servicios médicos, difusión de principios de higiene y avances científicos. Entre las consecuencias de la explosión demográfica estuvieron la ampliación de la demanda de servicios básicos, el aumento del gasto público, la creciente marginación y pobreza, así como una creciente necesidad de empleos.